gracias a Foro Agroganadero por habernos invitado a intentar explicar un poco o profundizar en una cuestión que estoy seguro que cualquiera de vosotros hacéis de forma común, a veces sin daros cuenta, y que es una gestión de riesgos. Esto evidentemente está orientado a la agricultura, pero veréis que también vamos a hablar de cosas más generales en este aspecto. Bueno, lo primero que solemos hacer es definir qué es un riesgo. Hay muchas definiciones de riesgos, yo solamente os he traído aquí dos. La primera, y creo que es importante, es la posibilidad de que por azar ocurra un hecho que produzca una necesidad patrimonial. Y esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, siempre afecta, un riesgo es algo que siempre suele afectar, sobre todo desde el punto de vista de la empresa, lógicamente, al patrimonio. Y la otra definición, lo más importante, es que es una incertidumbre. Es decir, estamos hablando de un hecho que no es cierto, que tiene una incertidumbre, no sabemos qué va a ocurrir, ¿vale? Y por eso también es un riesgo. ¿Qué podemos definir que es una gestión de riesgos? Bueno, la idea es que una gestión de riesgos es una forma, pues, de proteger nuestros recursos frente a pérdidas, ¿vale? Es decir, poder seguir con nuestras empresas y con nuestras actividades sin que se interrumpan esas cuestiones. Y sobre todo, pues, lo que intentamos con una gestión es crear estabilidad, que lógicamente una estabilidad lo que hace es contribuir a que nuestras ganancias como empresarios o como personas pues aumenten. Dicho esto es un poco el esquema que vamos a seguir. Antes de hablar un poco de lo que son los seguros y demás, ¿qué fases normalmente se suelen abordar cuando tenemos que gestionar uno o cualquier riesgo, bien sea en una empresa o bien sea en cualquier sitio? Primero es identificarlos, lógicamente, evaluarlos, decidir qué vamos a hacer con ellos, cómo los vamos a tratar y qué seguimiento y control podemos hacer sobre estos. Bueno, lo primero, en la identificación, como digo, también hay varias definiciones. Os he traído esta, en la que identificamos los riesgos que son de dos tipos, normalmente. Unos que son de empresa o especulativos, es decir, son riesgos voluntarios que aceptamos como personas y como empresarios. Si compramos el pienso en un sitio, si compramos un producto, lo dejamos de comprar, o si hacemos una inversión en un sitio o en otro, ¿vale? Estos pueden generar una pérdida o una ganancia dentro de nuestra empresa. Pero lo más importante, y es el matiz principal, que son voluntarios. Los asumimos como personas y como empresarios el tomar esos riesgos. Y luego hay otra parte, que son los riesgos que llamamos aleatorios o puros. Estos riesgos ya no los asumimos nosotros de forma voluntaria. Son independientes de nosotros y un matiz muy importante es que estos siempre desencadenan una pérdida. Estos a veces ganamos y a veces perdemos, pero en este tipo de riesgos sí que vamos a tener siempre, se nos va a desencadenar una pérdida en nuestra producción. Y eso sobre todo en los que nos vamos a centrar. Como decimos, dentro de estos tipos de riesgos que llamamos aleatorios o puros, pues tenemos, algunos son medioambientales o ambientales, como pueden ser los riesgos climáticos, incendios, inundaciones, vientos, golpes de calor. Tenemos riesgos sanitarios, tenemos enfermedades que afectan a nuestros animales. Tenemos otro tipo de riesgos que llamamos consecuenciales, como puede ser una responsabilidad civil. Una consecuencia de nuestra actividad también genera un riesgo. Y tenemos otros que son riesgos de mercado, como pueden ser caídas de precios, impedimentos de venta, etcétera, etcétera. Son cuestiones que también son riesgos aleatorios, como son estos también de riesgos de mercado. Es decir, hay muchos tipos de riesgos que podemos sufrir en nuestras explotaciones. Ya tenemos los riesgos identificados. Cada explotación, en función del tipo que tenga, tendrá unos riesgos específicos que tendrá que identificar. Es importante también decir que no todos estos riesgos son únicos y están excluidos en una única casilla y no haya relación entre ellos. Todos finalmente también están interrelacionados. Es decir, yo puedo tener, pongo un ejemplo muy sencillo que a lo mejor no os habéis caído, puedo tener una inundación, tengo una granja de porcino, tengo una inundación, se me desborda una balsa de purines y aparte del riesgo que estoy teniendo en la explotación, estoy teniendo un riesgo consecuencial, es decir, tengo una consecuencia, una responsabilidad civil, un riesgo que estoy corriendo, que es un riesgo consecuencial. O pues un riesgo medioambiental, una
sequía importante en algún sitio o alguna producción de una sequía en Ucrania puede hacer subir el precio de los cereales y puede tener un riesgo de mercado en la importación de productos. ¿Vale? Es importante saber que todos los riesgos al final están entremezclados. Bueno, la segunda parte que tenemos que tener en cuenta cuando estamos gestionando riesgos es evaluarlos. Tenemos que los riesgos normalmente, todos estos que acabamos de ver, se caracterizan por tener dos cuestiones importantes. La primera es la frecuencia con la que vienen. Es decir, hay riesgos que tienen una frecuencia más recurrente, vienen cada poco. Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el coste, el daño que nos producen esos riesgos. Hay riesgos que tienen una frecuencia alta, pero un coste bajo, y otros que tienen una frecuencia más alta y van subiendo daño, y otros que es cierto que tienen una frecuencia muy baja, pero que tienen un coste muy alto. Es la manera que tenemos que evaluar qué hacemos o cómo evaluamos los riesgos. Y tenemos que saber también que dentro de nuestras explotaciones, todos y cada uno de esos riesgos, tenemos que ver dónde los ponemos, si son aceptables o no para nuestras producciones. Y muy importante también tener en cuenta que siempre, la mayoría de las veces, vamos a tener una forma o una zona de actuación. Un sitio donde vamos a poder actuar para adecuarnos a estos riesgos. Bueno, ya una vez que tenemos los riesgos evaluados, pues ahora tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer con ellos. Cualquier riesgo que queramos actuar sobre él va a tener un coste. Evidentemente, cuanto mayor inversión hagamos en quitarnos ese coste, pues antes conseguiremos tener una fiabilidad. Podemos hacer que nuestras gallinas no se mueran nunca y dejarlas todas y cada una en una jaula. Evidentemente, eso tiene un coste mayor, o estar una persona pendiente de cada gallina. Pues, lógicamente, a medida que invertimos en gastos de control y mitigación, es decir, invierto más en gestionar esos riesgos, pues las pérdidas potenciales que voy a tener y que me va a ocasionar ese riesgo, pues van disminuyendo. ¿Dónde está la clave? Pues lógicamente en buscar un equilibrio, es decir, hacer este coste, cómo lo gestiono, cuánto me puedo gastar en él, de forma que pueda reducir los costes de una forma razonable, sin pasarnos mucho con esos gastos, porque al final estaremos perdiendo dinero, que es de lo que estamos hablando en estos casos. Dicho esto, ¿qué opciones tenemos para tratar un riesgo? Pues las 4 principales formas de tratar un riesgo pues son estas 4. Evitarlos. ¿Cómo podemos evitar algunos riesgos? Pues casos muy sencillos. ¿Cómo puedo evitar que no tenga un riesgo de inundación? Pues lógicamente si no me pongo en un sitio donde tengo un río al lado. Parece sencillo, pero muchas veces no son cosas tan obvias. Es decir, podemos evitar ese riesgo en algunos casos. Podemos reducir o mitigarlos. Podemos reducir o mitigarlos o bien disminuyendo la probabilidad de que ocurra ese riesgo, o también podemos hacer una inversión en reducir el impacto una vez que se ha producido. Otra opción para tratar algunos riesgos, como os digo, puede ser transferirlo, como ya ha adelantado antes Juan. Hablaremos más despacio después de lo que es transferir los riesgos, pero bueno, que sepáis que la forma tradicional de transferir un riesgo es contratar un seguro. Esa es la forma más tradicional de transferir un riesgo. Hay otras formas, como puedan ser las transferencias alternativas de riesgo. En inglés, sabéis que los ingleses hacen muchas cosas al revés. Una es escribir, eso es Alternative Risk Transfer. ¿Qué significa eso? Bueno, que os quedéis con la idea de que una transferencia alternativa de riesgo, pongo 2 ejemplos que son un poco extremos. Una puede ser, si es una empresa muy grande, la creación de una cautiva. Por ejemplo, Telefónica. Telefónica es una empresa muy grande que tiene que suscribir un montón de seguros. Pues puede crear una empresa cautiva, que no es ni más ni menos que una empresa que es más pequeña que la empresa matriz y es de su propiedad. Eso es una empresa cautiva y eso está dentro de lo que llamamos el ART, es decir, transferencia alternativa de riesgos. El más clásico pues puede ser lo que se llama un autoseguro, es decir, imaginaos que tenéis en casa y hacéis el seguro del coche
el de la casa, el de todos los seguros que tenéis, en vez de dárselos a la aseguradora, los metéis en una caja de zapatos y cuando tenéis un riesgo, pues tiráis de ahí. Vale, no lo hace nadie. Pero bueno, es otra manera de gestionar un riesgo de forma alternativa, simplemente para que os suene. Y otra cosa que se puede hacer también es retenerlos, ¿vale? Pues los guardo yo o se los tengo yo en la explotación o en mi negocio, ignorarlos o no hacer nada. Pero eso, evidentemente, puede ser un problema. ¿Cuándo y cómo vamos a tratar los riesgos de una manera o de otra? Bueno, lo normal es ponerlos en una matriz. Como os he dicho, lo más importante en los riesgos que tenemos que tener en cuenta es con qué probabilidad ocurren, qué consecuencias o qué daño hacen en mi explotación o en mi negocio. Aquellos riesgos que tienen probabilidades altas o muy altas, pero con consecuencias menores en principio, lo que tenemos que intentar es trabajar por reducir esos riesgos. Como puede ser, por ejemplo, lo que nos acaban de contar del acalor rojo, pues estaría metido en esta, es decir, trabajar por intentar reducir esos riesgos. Aquellos que tienen probabilidades muy altas y consecuencias catastróficas o serias, tenemos que evitarlos. El ejemplo que os he puesto es la inundación. O sea, no podemos tener una explotación al lado de un sitio donde cada 2 o 3 años tengo la granja inundada. Esos hay que evitarlos. Aquellos que tienen probabilidades bajas y pérdidas pequeñas, pues la idea es retenerlos, dejarlos, como meterlos como un coste de mi explotación. Y aquellos de probabilidades bajas o muy bajas, es decir, son poco probables, pero de consecuencias serias y catastróficas, lo normal y lo lógico es transferir esos riesgos, es decir, dárselos a una aseguradora o utilizar otra alternativa. ¿Cómo podemos reducir la probabilidad de que ocurra algo? Bueno, pues lógico, pues medidas de bioseguridad, si estamos hablando de enfermedades, vacunaciones, políticas de compras, procedimientos, y hay muchas maneras de reducir, y vosotros las conocéis mejor que yo, de qué manera podemos reducir esas consecuencias de ese riesgo. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, todas estas medidas que tenemos aquí son medidas, como digo, que reducimos la probabilidad de ocurrencia, son a priori. Lo bueno que tenemos de esta manera es que es un coste que yo conozco y tengo asumido en mi producción, se establece antes. Y por lo tanto, pues siempre lo puedo, como digo, meter dentro de los costes de mi producción. Lógicamente, otra manera es reducir el impacto una vez que ya he tenido el siniestro, el riesgo o demás. En ese caso, pues bueno, si es un tema sanitario, pues vamos a tener un vacío, voy a tener limpieza, voy a hacer sacrificios económicos, voy a tener inmovilizaciones, voy a tener que hacer tratamientos veterinarios en caso de enfermedades. ¿Problema que tenemos en estos casos de hacerlo a posteriori? Bueno, pues tenemos interrupciones en los ciclos, es decir, el coste está basado, tenemos en interrupciones en los ciclos de producción, tenemos gastos de honorarios, de tratamientos y demás, estamos incumpliendo en algunos casos los contratos que tenemos firmados y pues muchas veces no es predecible qué cuantía me voy a gastar en conseguir reducir ese impacto y no siempre es controlable. Como digo, también en algunos casos, pues evitar aquellos riesgos que podemos, porque no hacer nada, pues nos va a dar un problema. Es importante también saber que cuando intentamos evitar todos los riesgos, podemos tener lo que se llama una aversión al riesgo. Es decir, quiero evitar y controlar tantos riesgos que lo que voy a hacer es una pérdida de oportunidades. Es decir, en algunos casos me estoy pasando y estoy consiguiendo pues, lo contrario de lo que quiero, que es un menor rendimiento en mis explotaciones. Y lógicamente, el no hacer nada, pues es una mentalidad un poco cortoplacista, porque lo más probable es que tengamos algún problema y de continuidad en el futuro. Bueno, lo que os decía de transferencia de riesgos, ¿qué conseguimos? Bueno, ¿qué es transferir el riesgo? Pues lo que hacemos es reducir la volatilidad de mis resultados. Porque yo estoy trasladando una incertidumbre a un coste fijo. Es decir, yo no sé lo que me va a pasar, pero tengo una manera de, en caso de
de un problema, pues tengo un respaldo. Eso es una transferencia de riesgos. Bueno, es básicamente el que yo este riesgo que tengo se lo transfiero, en este caso, como puede ser a una aseguradora, que es la que va a dar estabilidad a los resultados de mi explotación. Bueno, una cosa muy importante es que esa transferencia de riesgos, pues es como decimos, es una manera de mitigar las pérdidas de mi explotación. Y una cosa muy importante, las tarifas de los riesgos, es decir, y sois sufridores de ellas también, las tarifas, que no es ni más ni menos que lo que os cobra una aseguradora por suscribir un seguro, lógicamente están orientadas a penalizar la exposición y la vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Cuanto más joven eres, más te cuesta el seguro del coche, porque eres más expuesto y eres más vulnerable a los riesgos que puedas tener. Si eres más mayor, pues te costará más el seguro de salud. Es decir, hay una tarifa que está adaptada a la exposición y vulnerabilidad que tienes cuando suscribes un seguro. Pero, lógicamente, también inducen a comportamientos para mitigar los riesgos. Y pongo el ejemplo de las explotaciones avícolas. Si tú tienes una explotación avícola en la que no tienes un grupo electrógeno, pues lo más probable es que el coste de tu seguro sea mayor. Es decir, hace también política en la orientación a comportamientos que mitigan y mejoran mitigan los daños y mejoran las producciones. Bueno, lo que os decía de la forma de transferir, la forma tradicional es el suscribir un contrato con un seguro, bien sea por las producciones, riesgos de responsabilidad civil, seguros de ingresos, etcétera, contratos de transferencia alternativa. Y como ventaja, como decimos, tienes que tienes un coste que se fija a priori, es decir, es un gasto de tu explotación que se fija a priori y que no cambia a lo largo de esa campaña en la que estás produciendo. Y después de todo esto, pues bueno, decir que siempre, a pesar de todo, pues siempre queda aunque tú hayas puesto todas las medidas de bioseguridad, siempre queda algún riesgo residual, que bueno, pues lo lógico es o retenerlo o transferirlo en función de la capacidad de la empresa para asumir ese riesgo o no. Como ya ha adelantado también antes Juan, en España tenemos el seguro agrario combinado, que es un sistema de coaseguro para las producciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales. Sobre todo cubre las variaciones de los agentes naturales y las enfermedades que afectan al ganado. Sepáis que existe este sistema, seguramente ya algunos ya lo conocéis. Y bueno, si nos ponemos en situación en qué causas o qué riesgos afectan a una explotación, pues tenemos un montón. Cada explotación tendrá una constelación causal diferente. Veréis aquí que hay algunos que conocéis y otros que a lo mejor no os habéis planteado, como puedan ser pues, un riesgo legislativo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un riesgo legislativo? Un riesgo legislativo no es ni menos que cambie una normativa. Tú te cambia una normativa de la forma de producción, como lo que nos han comentado esta mañana de los machitos, y eso es un riesgo que puede afectar a todas las explotaciones. Y existe. Si cambia una normativa, puede hacer cambiar la forma de producir. Pues todos y cada uno de estos riesgos, cuando estamos haciendo una gestión de riesgos, los ponemos dentro de una gráfica de este tipo de cómo se comportan. Es decir, tenemos una frecuencia, como os he dicho, y una intensidad. Y este suele ser el comportamiento normal de donde se suelen situar. Es decir, vamos a tener riesgos que se sitúan en esta parte, con baja intensidad pero alta frecuencia, y tenemos riesgos con baja frecuencia pero alta intensidad. Y ahí es donde vamos a colocar los riesgos. Lo normal, pues como os he estado adelantando antes, hasta el valor modal, es decir, aquellos que son muy frecuentes, lo lógico es de pérdidas baja intensidad, la frecuencia, se pueden cuantificar, pues estas o las retenemos o intentamos minorarlas. Entre la moda y la medida aritmética vamos a comparar el coste de transferir ese riesgo o intentar reducirlo. Y todos aquellos que están al final, lo más probable y lo mejor, si es posible, es transferirlos. ¿Vale? Como os digo, pues
si colocamos todas y cada una de las cosas, pues bueno, aquí tendríamos un montón de causas. Estas son las que cubre el seguro agrario, que lógicamente no son todas, pero bueno, tenemos accidentes, golpe de calor, riesgos climáticos, influencia aviar de alta patogenicidad, es decir, estas son las cosas que normalmente. Y como os digo, a pesar de todo, pues siempre existen cosas que no conocemos y que están ahí. O sea, que por mucho que queramos gestionar los riesgos de forma general e intentar buscar todas y cada una de las causas, no siempre se puede y siempre quedan cosas fuera. No sé, mañana sale un estudio de la Universidad de Helsinki y dice que la carne de pollo produce impotencia y te acabas de cargar la mitad de los consumidores. Y eso existe, está ahí, siempre puede aparecer. Bueno, ya entrando un poco en lo que es el seguro, en el caso de aviar de puesta, pues deciros nada más que se pueden tanto asegurar los sistemas de jaula como sistemas alternativos, las recrías y las reproductoras tanto ligeras, pesadas, semipesadas, abuelas, bisabuelas. En el caso de aviar de carne, pues está el seguro orientado también a integrados, integradores y demás, con estas 3 producciones asegurables. ¿Qué estructura tiene el seguro? Bueno, pues básicamente lo que os comentaba es que la tarificación es diferente en función de la tecnificación, mayor tecnificación, menor coste del seguro. La distribución de las naves también permite el hacer un ajuste de las tasas, porque estás haciendo compartimentación del riesgo. La bioseguridad es otra cosa que también se tiene en cuenta a la hora de establecer los costes en el seguro. Las vacunaciones y también, una cosa importante, la dispersión de las granjas y las explotaciones. Simplemente con el tema de la dispersión de las granjas, decir que existe una figura en el seguro que se llama el seguro a valor parcial, que básicamente lo que es una reducción del coste de algunos riesgos en función de que tengas más o menos granjas en funcionamiento. En el caso del seguro de avicultura de puesta, además va en función del número de naves, es decir, cuantas más naves tengo, más compartimentado tengo el riesgo y, por lo tanto, pues puedo hacer una reducción también de las tasas. Es decir, naves más grandes, pues normalmente producciones con las naves más grandes y todo en una nave, pues suelen ser, lógicamente, seguros más caros. Es decir, el seguro también está orientado en esa idea. Comentaros que el seguro aviar de puesta y de carne, en el caso del seguro agrario, va a hacerse cargo de estos riesgos, de los riesgos climáticos, incendios, inundaciones, pedriscos y demás. Va a hacer frente también a los riesgos epizóticos, como pueden ser la influenza aviar de alta patogenicidad y la enfermedad de Newcastle, son enfermedades víricas de la relación obligatoria y demás, y que también tiene una cobertura específica para salmonela, orientada y dirigida sobre todo acompañando al plan de vigilancia y control de salmonela. Deciros simplemente que en el caso de las epizotías, bueno, lo que se va a cubrir son estas enfermedades y sobre todo aquellos gastos que están derivados de una declaración oficial en la explotación. Y además también va a permitir y dar una indemnización en el caso de que los animales estén inmovilizados o la granja se encuentre vacía. Parece que no ocurre, pero hemos tenido varios sustos con este tema. Esto es de 2009, es una influenza aviar de alta patogenicidad que estuvo aquí al lado, en Guadalajara, por ya no os acordáis, pero esta otra es de hace un par de años. Esto es el influenza aviar de alta patogenicidad en Cataluña hace 2 años. Es decir, bueno, ahí veis las zonas, los focos y los radios que se establecen de vigilancia y control de las explotaciones que se encuentran alrededor de esos focos. Es decir, son sitios que parece que no, pero ocurren. Deciros también que la garantía de climáticos pues va a cubrir todo este tipo de cuestiones, inundaciones, incendios, vientos, rayos, pánico, aplastamientos, golpe de calor y demás. La garantía de salmonela, como digo, pues va orientada sobre todo a cubre muchas cosas, pero bueno, simplemente deciros que va orientada a acompañar el plan de vigilancia y control. En el caso de las gallinas ponedoras, sabéis que
Normalmente lo que hace la administración en el caso de un positivo no está obligando a sacrificar, está impidiendo la venta de huevos frescos, lo cual pues muchas veces provoca un daño a la explotación. Bueno, pues que sepáis que tenéis un seguro ahí, que además está subvencionado y que existe, que va a cubrir el sacrificio económico de esos animales y además también la diferencia de valor a lo mejor que pueda haber entre el ovoproducto y el huevo en fresco. Y bueno, simplemente ya por terminar, comentaros pues que como es un sector especializado, pues que se puede ofrecer un seguro adaptado a esas situaciones, sobre todo para epizootias, zoonosis, que está abierto a incluir nuevos riesgos. Esto es un seguro que normalmente está continuamente abierto a inclusión de nuevas cuestiones y que, bueno, pues que existe ahí y que lo tengáis en cuenta en vuestras producciones. Y nada más.